Me quito un poco la mascarilla para poder hablar más tranquilamente. Con mucho gusto, como decía antes, estar aquí en Honduras y compartir con ustedes. Y también es un gusto poder ver personas, porque una cosa es hablar con una pantalla y otra es poder ver que hay personas que interactúan con nosotros. Entonces, aquí van a ver una mezcla del italiano con el español y con el portugués, ¿eh? Así que en ese momento vamos a hacer el esfuerzo de transmitirle algo. Y la hermana Nicel me pidió que hablara de las migraciones, de la migración internacional. Es un tema un poco complicado. Voy a hablar desde la perspectiva de las hermanas escalabrinianas y desde una perspectiva, digamos, pastoral. Pues no es un análisis sociológico que intento hacer aquí de las migraciones. Pero las migraciones son una dimensión constitutiva de las sociedades contemporáneas. Casi todas las naciones del mundo son países de origen, tránsito y o destino de migrantes. Esto, en realidad, no es una novedad. Históricamente, el ser humano siempre se ha movido por pobreza, guerras, desastres naturales, ocupación de nuevos territorios u otros motivos. Sin embargo, las migraciones contemporáneas tienen algunas características propias de nuestro tiempo y de ellas queremos llamar la atención. En primer lugar, es importante prestar atención que en el actual contexto migratorio, los desplazamientos se configuran más como actos de movilidad que como actos migratorios. Si las grandes migraciones europeas del siglo XIX se caracterizaron por ir y quedarse en un país bien definido, en la actualidad los desplazamientos son constantes, circulares, temporales, siempre sujetos a reformulaciones de objetivos y metas. La movilidad se ha convertido en un modus vivendi, una forma de vida, facilitada también por la relativa rebaja de los precios de los medios de transporte y la difusión de los medios de comunicación, que siempre son necesarios para moverse. Pensar en la movilidad más que en la migración implica una evidente reformulación tanto de las políticas migratorias como de las acciones sociopastorales. Como en el pasado, aún hoy, un gran número de personas se mueve en contra de su voluntad. Determinar la voluntariedad de un desplazamiento no es un asunto sencillo, ya que a menudo la decisión final es producto de varios factores. Además, los conflictos armados y las violaciones generalizadas de los derechos humanos en la actualidad han generado una huida intensa, masiva y repentina de millones de seres humanos. Es deber de la comunidad internacional ayudar a estas víctimas. En ese sentido, nos gustaría llamar la atención sobre algunos grupos específicos de migrantes que merecen ser destacados. Los llamados desplazados por cuestiones ambientales, personas que huyen de eventos catastróficos como sequías, inundaciones o huracanes, entre otros. Está suficientemente demostrado que estos eventos naturales se intensifican por la acción humana y también que la protección de las víctimas depende de los recursos económicos de cada país. Es decir, lo que mata y victimiza antes que la naturaleza son las desigualdades sociales y la depredación del medio ambiente. Es importante que la comunidad internacional reconozca el derecho a la movilidad de esas personas desplazadas. Vidas involucradas en la trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual, mendicidad, trabajo análogo a la esclavitud e incluso el tráfico de órganos y partes del cuerpo humano. Desafortunadamente, esa es una verdadera mercantilización del ser humano, que busca explotarlos y muchas veces implica su muerte. Es un fenómeno que involucra a grupos criminales
pero también se ve favorecido por políticas migratorias restrictivas que obligan a los migrantes a recurrir a intermediarios que en ocasiones son en realidad traficantes. Vinculado al tema de las migraciones no voluntarias, también existe la movilidad inducida por cuestiones económicas. Este es un tema muy controvertido, ya que el factor económico no se considera un motivo legítimo para solicitar refugio y protección. Por el contrario, la expresión migrante económico se utiliza cada vez más en la actualidad de manera peyorativa para indicar a las personas que buscan ingresar a otros países para disfrutar de su riqueza y explotar sus sistemas de apoyo social. En ese sentido, merece destacarse la situación de las mujeres migrantes. A pesar del creciente número, todavía son pocas las mujeres que tienen un proyecto migratorio individual. Cuando esto sucede, para muchas, es solo un escape de las condiciones materiales degradantes o la violencia de género de la cual son víctimas. Muchas mujeres migran como jefas de familia, con la tarea de mantener a sus hijos a través de las remesas. A pesar de ser una necesidad para muchos, las migraciones ahora están criminalizadas, al igual que los migrantes. Sin embargo, en general, las políticas migratorias son cada vez más restrictivas y seguras. El paradigma de la seguridad postula que el mal viene del exterior. A principios del siglo XXI existía el espectro del terrorismo. El migrante podía ser un terrorista. En la segunda década, después de la crisis financiera de 2007-2008, el problema se volvió económico. El migrante dañaría la economía de los países receptores. Ahora, el problema comienza a ser sanitario. El migrante contagiará a la población nacional. La criminalización de los migrantes y las migraciones se promueve sobre todo por el sensacionalismo y la mediatización de la construcción de muros y otras barreras, sobre todo en las fronteras nacionales. Pero no exclusivamente. La llamada externalización de fronteras es cada vez más común. Un proceso por el cual ciertos países externalizan el control y represión de la movilidad en las fronteras de otros países. Eso es lo que pasa con la Unión Europea a través de la represión de la movilidad en Libia y Turquía, y con los Estados Unidos en los países de Centroamérica. Un efecto de esta criminalización es la legalización de las personas migrantes. Ilegalización. La persona migrante irregular se vuelve deportable, es decir, tiene que vivir con el espectro constante de la deportación. Debe vivir en la invisibilidad, sin reclamar ni reivindicar derechos, aun cuando sea explotado y violado. La persona migrante irregular ya no es un sujeto, se ha convertido en un objeto. En medio de esta coyuntura desoladora también hay signos de esperanza que conviene destacar. En primer lugar, cabe subrayar la importancia de las personas y sobre todo de los grupos organizados de la sociedad civil en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Como ejemplo, tenemos las patronas en México, las ONGs en el Mediterráneo, los corredores humanitarios en Italia, Francia y Bélgica, los centros de acogida en todo el planeta, principalmente Centroamérica, México, dan fe de la vitalidad de una parte de la sociedad que no encaja en la ideología de la seguridad, pero actúa por los derechos humanos y la justicia social. La acción es diversificada. En algunos casos, se prioriza la acción de emergencia, salvando vidas u ofreciendo apoyo humanitario.
En otros casos, el servicio apunta a la promoción humana integral o incluso a involucramiento en luchas sistémicas y estructurales. La función de estos grupos no es solo asistir a los migrantes, sino también capacitar e informar a la sociedad, así como incidir en la formulación de políticas públicas para la promoción y protección de los derechos de migrantes y refugiados. En ese sentido, merece una mención especial la acción de un número creciente de congregaciones religiosas involucradas en el acompañamiento y servicio de los migrantes y refugiados. Además de la acción social, estas organizaciones a menudo también valoran la religiosidad, no como un factor de exclusión o selección, sino como una dimensión que puede ayudar en el proceso de reconstrucción psicológica y de identidad de las personas que tienen una cosmovisión religiosa. Las hermanas escalabrinianas en este contexto tienen un papel muy importante. Siguiendo el carisma centrado en atender a los migrantes, especialmente a los más vulnerables, las escalabrinianas están actualmente en 26 países y en concreto en muchas zonas fronterizas, donde la violencia contra los seres humanos es aún más intensa. Como buenas samaritanas, denunciamos violaciones de los derechos humanos, levantamos a los caídos, acompañamos solidariamente a los caminantes, sensibilizamos a la sociedad, incidimos en las políticas públicas y, sobre todo, testificamos que otro mundo es posible. Otro signo de esperanza es la acción organizada de los propios migrantes y refugiados. En la primera década de este siglo, hubo numerosos actos de protestas en Estados Unidos y Europa contra las políticas restrictivas y antiderechos humanos. El llamado Día Sin Migrantes se centró en el importante papel de la migración en la vida de muchos países receptores. En la segunda década de este siglo, las caravanas en México representaron otro ejemplo de cómo los propios migrantes pueden organizarse, las caravanas que principalmente salían de Honduras, incluso a través del uso de las redes sociales. Más recientemente, en el contexto de la pandemia, hubo numerosos movimientos para la regularización de los migrantes, movimientos a menudo liderados por los propios migrantes, y con el apoyo de segmentos de la sociedad civil. La difusión de esos movimientos migratorios atestigua que la persona en movilidad es y debe ser tratada como un sujeto, no como una mera víctima, como un ser humano que construye sus estrategias de lucha, no como un niño incapacitado. Finalmente, en esta compleja situación hay un punto firme. Como dice el Papa Francisco, solo es posible salvarnos juntos. El futuro de la humanidad pasa necesariamente por el reconocimiento de la dignidad humana de cada persona, independientemente de su etnia, nacionalidad o identidad de su género. Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien nació aquí o vive fuera de los confines de su propio país. Muchas gracias.